teoría de Jean-Paul Sartre, que esa teoría dice que todo lo que existe tiene que haber sido creado. ¿Amén? Todo lo que existe tiene que haber sido creado. Bueno, déjeme decirle algo, amado hermano. Yo soy el pastor de esta iglesia y Dios no existe. ¿Por qué? Porque Él no fue creado, porque Él es eterno. Él no existe en nuestra humanidad. Él no existe en la dimensión de nosotros. Él existe en la dimensión cuarta, donde no hay tiempo, lugar ni materia. Y nosotros estamos regidos por tiempo, lugar y materia. Y Dios es eterno, siempre, para mi mente humana, Dios siempre ha existido y seguirá existiendo. Pero Él no habita con nosotros, ¿por qué? Porque nos destruye. No me va entendiendo, como que lo veo como que asustado. Miren, le voy a explicar. Cuando el Padre le permitió a Moisés presentarse, que solamente le pudo ver la espalda, ¿verdad que sí? Pues Él dijo, solamente puede ver mi espalda porque nadie que pueda verme puede vivir. Entonces, el Padre, amados hermanos, ciertamente no se puede personificar delante de nosotros porque su santidad, su fuego santo es tan grande que nos consume. Amén. Pero Él mandó a su Hijo ¿para qué? Para que sea la representación del Padre, de Yahweh. Amén. Entonces, ciertamente Cristo lo dijo, ¿verdad? Si me veis a mí, estás viendo al Padre. Las obras que yo hago, yo vi al Padre hacerlas. Entonces, Jesucristo, amados hermanos, es la representación del Padre. Sabemos que son uno solo, por supuesto que sí. ¿Cómo funciona? Por aquí, todos aquí, por favor. ¿Cómo funciona esto? Es tan fácil decirlo. ¿Cómo es la Trinidad? ¿Cómo es el Rey? El Dios, el gran yo soy. ¿Cómo es que Él tiene tres personalidades? ¿O cómo es que quizás existen tres dioses? ¿O que quizás es Dios Padre y el Dios Hijo y Dios Espíritu? ¿Cómo es eso? Y es tan fácil como decir esto, hermanos. Conoce el agua. Si todos los niños mejor salen, me voy a poner más contento. Bueno, la bebé no, porque todavía... Amén, amén, amén. Bueno, ok. Ciertamente, amados hermanos, conocemos el agua. Amén. Usted va a la llave, lo he dicho en otras ocasiones, abre la llave y sale un chorrito de agua. Agua es H2O, dos moléculas de oxígeno, de hidrógeno, dos de oxígeno por una de hidrógeno y conforman el agua. Pero si usted se va al Polo Norte, amados hermanos, o simplemente abre el refrigerador donde están los cubitos de hielo y le echa su bebida cuando hace calor ese cubito de hielo, ¿qué es? H2O. En forma de hielo. Usted se va allá arriba a las nubes y ve, amado hermano, y pasan incluso los aviones en las nubes y usted sabe que ese vapor es H2O, que ese vapor cuando se deja de ser vapor se convierte en lluvia y no deja de ser H2O. Son los diferentes estados de la materia, los diferentes estados del agua. De esa misma manera es Dios. Son los diferentes estados que Dios se personifica a nosotros, pero no deja de ser Dios. ¿Amén? ¿Sí me entiende? Entonces, el Padre y el Hijo son uno solo, juntamente con el Espíritu Santo, en la dimensión del Padre. Pero cuando Jesucristo vino a este mundo, amados hermanos, dejó poderío, dejó potestad para ser simplemente un humano como nosotros. ¿Amén? Y lo único que nosotros hasta el día de hoy podemos conocer de Dios es a Jesucristo. No hemos podido conocer al Padre, aunque mi anhelo es llegar a conocer al Padre. Nuestro anhelo tiene que llegar a conocer al Padre, aunque dice la palabra de Dios que ciertamente yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, nadie puede conocer al Padre sino a través de Cristo, pero al conocer a Cristo estás conociendo al Padre. ¿Me entiende? Jesucristo cuando vino a este mundo, amados hermanos, fue un hombre como usted y como yo, amados hermanos, normal. Él quizás cuando era bebé no tenía conciencia de que era hijo de Dios, porque Él fue humano, dice la palabra de Dios que fue humano. Amén, amén, amén. Hasta la edad, según como lo relata el libro de Lucas capítulo 2, versículo 46, que dice, que dice que a la edad de 12 años, Él fue hallado en el templo. Cuando sus padres lo llevaron a presentar, de repente Jesucristo se perdió y fue hallado en el templo. Cuando incluso les enseñaba a los sacerdotes del templo que verdaderamente pues tenía algo sobrenatural en su mente, en su conocimiento humano. Estamos hablando de Jesucristo como hombre. Decían, wow, ¿de quién es este hijo? Y que sabe muchas cosas este niño, ¿cómo es posible?
Amén, amén. Ahora, voy a poner este ejemplo. Cuando nosotros ponemos un bebé enfrente de un espejo y el bebé se llega a mirar en el espejo, ¿será que ese bebé va a saber que él es? Por supuesto que no. Lo mismo le pasó a Jesucristo hasta que fue a los 12 años, porque la Biblia no lo relata, cuando fue a los 12 años al templo, que fue cuando realmente se dio cuenta él mismo, hablo de él mismo como niño se puede decir, ¿verdad? Se dio cuenta que tenía un conocimiento sobrenatural, fue que él empezó o sabía en ese momento que era hijo de Dios y que tenía una misión importante en este mundo. Amén. Lucas capítulo 2, 49 dice, pues no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Entonces, cuando llegó María y José y María llegaron a ver que ahí estaba Jesucristo, que lo andaban buscando, que decían, te nos perdiste, te andamos buscando. Jesucristo dijo a la edad de 12 años, pues no sabes que en los negocios de mi Padre yo prefiero estar. Entonces, en ese momento, si José estaba enfrente de él, era su padre aparentemente biológico, pero en ese momento él ya sabía que tenía un padre sumamente mayor, que es el creador de todo el universo. Entonces dijo, no sabes que mira papá terrenal, me imagino, mira mamá terrenal, no sabes que los negocios de mi Padre Celestial, de Yahweh, del gran yo soy, quiero estar o tengo que estar. Entonces, a la edad de 12 años, él ya tenía conocimiento de que tenía, amados hermanos, que venir a este mundo y cumplir una misión a la edad de 12 años. Sorprendente, ¿verdad? Amén. Luego esto se llega a cumplir, amados hermanos. Él siguió creciendo. La Biblia no cuenta nada de Jesucristo. Siguió creciendo en conocimiento. Dice la Biblia que siguió aumentando su conocimiento, siguió aumentando la fe hacia el Padre, siguió aumentando la relación entre Padre e Hijo. Hablamos del Padre Celestial. Hasta la edad de que él fue bautizado, aproximadamente a los 30 años. Mateo capítulo 3, versículo 17 dice, este es mi Hijo amado. Hablando ya Yahweh, hablando ya al Padre, hablando el Dios de dioses. Amén. Dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Ahí mismo estaba afirmando. Él me dijo a los 12 años, yo necesito estar en los negocios de mi Padre. Y el Padre le responde a los 30, ese es mi Hijo amado en el cual yo tengo la complacencia. Afirmando que verdaderamente el Hijo era Hijo de Dios y que el Padre era el Padre verdaderamente de Jesucristo. Amén. Sabemos que de ahí, amados hermanos, Jesucristo fue llevado al desierto para ser tentado por el Espíritu Santo, porque en ese momento, recordemos que en ese momento el Espíritu Santo de Dios descendió en forma como paloma y fue cuando el Padre habló y fue cuando inmediatamente fue al desierto. Mi pregunta y la pregunta que muchos se han hecho, bueno, si era Dios, si no había pecado, si es el Hijo de Dios, si era el Hijo de Dios, como él decía, ¿por qué el Espíritu Santo lo llevó al desierto si no había pecado? ¿Qué necesidad tenía él de que fuera a ayunar 40 días y 40 noches? Buena pregunta, ¿verdad? Él nos estaba enseñando que es necesario. ¿Cuál es uno de los principios por los cuales nosotros ayunamos? Morir a nosotros mismos, morir a nuestros deseos. El pueblo de Israel viajó 40 años en el desierto. ¿Y cuál fue su destino del pueblo de Israel que fue sacado de Egipto? Murieron lamentablemente o afortunadamente. Porque si afortunadamente, Dios se los llevó, por supuesto. Porque dice la palabra de Dios que los que salieron de Egipto no entraron en la tierra prometida. Nadie, solo Josué y Caleb. De ahí fuera una generación nueva fue la que entró a la tierra prometida. O sea, murieron en el desierto. Entonces Jesucristo estaba tipificando que era necesario que él humanamente como hombre, porque era humano, porque era hombre, necesariamente tenía que morir a él mismo. ¿Para qué? Para que el Padre se vivificara dentro de él. Entonces, nosotros cuando ayunamos, ¿cuál es uno de los puntos importantes cuando ayunamos? Morir a nosotros mismos para poder conectarnos con el Padre, para que una vez que nos conectemos con el Padre, Él nos pueda revelar sus secretos, nos pueda ungir, nos pueda llenar de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos muriendo a nosotros mismos. Amén, amén. Así es que, por eso es que Jesucristo te decía, tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo, pero tengo que morir a mi yo para que nunca se salga mi yo, porque Él era humano. Recuerde, Él era humano. Era, porque ya no es humano ahora. Y tengo que morir a mí mismo para que sea totalmente la deidad, el poder, la unción, la misericordia de mi Padre que esté dentro de mí, para cumplir el propósito de Dios a través del Espíritu Santo del Padre.
que estaba en Jesucristo. Sí. Juan capítulo 5, versículo 17 dice, mi Padre hasta ahora trabaja como yo, hablando Jesucristo. Y no está hablando en que trabajó o que ya lo hizo o que, sino él dice que hasta el día de hoy sigue trabajando. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo en tiempo presente. Quiere decir que Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Cuando el Padre, yo me imagino, quiere lanzar o permitir o traer juicio sobre alguna nación, alguna persona, sobre alguien que está en pecado, el Hijo inmediatamente, yo morí por él, no te preocupes, yo morí por él, velo a través de mi sangre. Amén, amén. Quiere decir que el Padre y el Hijo están unidos y es que ellos siguen trabajando. ¿Por qué? Porque el Padre, amados hermanos, tan solo su fuego, su presencia, que es fuego consumidor, tan solo con su presencia puede traer juicio sobre una nación, sobre el mundo entero. Pero ¿qué pasa? Que Cristo mira la tierra, el Padre mira la tierra de color rojo. ¿Sabía eso? El Padre nos mira a través de una cortina roja que tipifica la sangre de Cristo, porque si no fuese así, hermanos, estuviera consumida la tierra, estuviera destruida la tierra, hubiera venido el juicio sobre este mundo. Recordemos que cuando Cristo estaba en la cruz, ¿verdad? Que dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo, perdónalos. Pero si Cristo no hubiera pedido perdón en ese momento, el juicio de Dios cae sobre ese mundo. Porque dice la palabra de Dios que ciertamente hasta los sepulcros se abrieron, se abrió la tierra, se rompió el velo, hubo temblor, hubo algo tremendo. Como un huracán yo pienso que hubo en ese momento. Y aún así había decidido, Señor, perdónalos. O sea, intercedió por aquellos que habían hecho, lo que habían flagelado a nuestro Señor Jesucristo. Él intercedió por ellos, aún estando en la cruz. Dijo, Señor, perdónalos, porque si supieran lo que están haciendo, no lo harían. Amén. Juan capítulo 5, versículo 17 dice que yo salí, hablando de Jesucristo, yo salí del Padre, Jesucristo salió del Padre. Amén. Juan capítulo 16, 28 dice, como me envió el Padre. Juan capítulo 20, 21 dice, afirmó tener conocimientos divinos y tener comunión con el Padre. El mismo Jesucristo decía, no me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. Amén, amén. Muchos creemos, amados hermanos, que el principio de la Biblia es en Génesis. Amén, sí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y pues el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Pero el libro, esta Biblia, empieza en Juan capítulo 1, versículo 1. Si vamos todos para allá, amados hermanos, libro de Juan capítulo 1, versículo 1, dice del principio de los principios, no el principio de Génesis. El principio de Génesis es la creación, pero antes de la creación estaba Jesucristo. Lo tiene. En el principio, ¿cómo dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas, ¿cómo dice? Todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, en las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amados hermanos, Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio Dios creó. Por eso habla de un principio, de la teoría de Santré. Lo que existe tiene que haber sido creado para que exista. Lo que no existe no pudo haber sido creado. Entonces, Génesis existe, a partir de Génesis capítulo 1, versículo 1, y todo el universo y todos nosotros existimos porque Él lo creó. Amén. Pero en Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era del verbo ser o estar, que es muy diferente a crear. Entonces, por eso dije, Dios no existe en la mente humana por la razón de que Él nunca fue creado. Él siempre ha existido. En el principio era el Verbo. ¿Quién era el Verbo? El Verbo era Logos. ¿Quién era Logos? Jesucristo. ¿Quién era Jesucristo? Yahshua.
El Logos era el Malak que se le apareció a Moisés. Malak de Dios significa mensajero. Viene juntamente con la palabra Logos, que significa mensajero de Dios. Porque en la Biblia solamente marca que hay un ángel de Jehová. No hay dos ni tres, solo hay uno. Es su Malak, su hijo primogénito, el único que era la voz de Dios, el único que era la palabra con el que se hacían las cosas, que era Jesucristo. De ahí en fuera los demás fueron creación. Dice la palabra de Dios que los ángeles fueron creados, ¿cierto? Satanás fue un ángel, fue creado, que el Señor reprenda, fueron creados. Pero Dios no fue creado, Jesucristo no fue creado. Jesucristo siempre existió porque Él era. Antes de Génesis, Él era en un principio. Por eso dice Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí aparece una coma. Que muchos se olvidan de esa coma y creen que sigue el contexto, pero no. Porque cuando Jesucristo hizo los cielos y la tierra, ahí se queda, hubo un punto intermedio, un punto de espera, hubo un punto en el cual, para que estuviese destruido, tuvo que haber algo formado. Para que hubiera estado vacío, tuvo que haber algo lleno. Amén. Entonces, en el principio era Dios, era el Malak de Dios y con su voz creó los cielos y la tierra y hubo una preexistencia antes del ser humano que se rebeló en contra de Dios. La palabra de Dios dice que el príncipe de las tinieblas, que el Señor reprenda juntamente con la tercera parte de los ángeles, cuando era Lucifer en aquel entonces, desafió a Dios por la iniquidad que había en él, fue lanzado a la tierra, y cuando fue lanzado a la tierra, empezaron sus secuaces a destruir la tierra que Dios había hecho. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero estaba ordenada, porque Dios no puede crear algo desordenado. Dios hace las cosas perfectas, hace las cosas correctas. ¿Quién es el que destruye? ¿Quién es el que quiere hacer lo contrario de Dios? Que el Señor lo reprenda, Satanás. Entonces, habían, amados hermanos, seres antes de nosotros según la palabra de Dios. Porque entonces Dios le pregunta, Yahweh le pregunta a Job, ¿se recuerda? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? Cuando yo dije cuáles eran las medidas exactas del agua. ¿Dónde estabas cuando todos los hijos míos, o sea, los hijos de Dios, me adoraban? ¿Dónde estabas tú, Job? Si puedes saberlo, contéstame. ¿Ha leído Job? Entonces, quiere decir que, amados hermanos, la tierra fue habitada por otros seres, yo no sé, no me pregunte de cuáles, pero había otros seres antes de nosotros, hasta que el Satanás, que el Señor lo reprenda, destruyó lo que había Dios construido. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba ¿cómo va a estar desordenada? En medio de la maldad se movía el Espíritu de Dios. En medio de la maldad de usted, en medio de mi maldad, en medio de este mundo de pecado, el Espíritu Santo sigue trabajando, como lo dije en un principio. Mi Padre y yo seguimos trabajando. Y desde el principio, desde Génesis, el Espíritu Santo de Dios, el Hijo y el Padre han estado trabajando en este mundo. Amén. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Jesucristo, por el Malak, fueron hechas. Y si nada de lo que ha sido hecho fue hecho, en Él estaba la vida, en Jesucristo. Y la vida era la ¿qué? La luz de los hombres. Hermanos, Adán y Eva, yo me atrevo a decir esta teoría y creo que es una teoría correcta porque lo dice primera de Juan capítulo 1, versículo 4, 5. Dice que la luz, amados hermanos, está la vida y la vida era la luz de los hombres. Amados hermanos, cuando Moisés subió y se encontró, vio las espaldas de Yahweh, del Padre Celestial, de Jehová de los ejércitos, salió luminoso y le tenían miedo, por eso tiene que cubrir su rostro, ¿se recuerda? ¿Sí se recuerda? Ok, dice que en Él estaba la vida en Jesucristo y la vida era la luz de los hombres. Hermanos, antes de que Adán y Eva pecaran, ¿estaban comunicados directamente con el Padre y con el Hijo de Dios? Por supuesto que sí, porque no había pecado en ellos. Entonces, eran ángeles, eran personas, eran seres de luz. Perdóneme por ángel, porque no eran ángeles, eran seres de luz. Porque aquí lo dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando tú te conectas con Dios, hay un brillo sobrenatural de Dios en cada persona. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, que se encontró con Dios, daba miedo porque se volteaba para allá y salía un reflector de luz de su cara.
y tuvieron que taparlo porque les daba miedo a la gente cuando él bajó. Entonces, Adán y Eva no tenían pecado. Adán y Eva, amados hermanos, fueron creados en el huerto del Edén aproximadamente a la edad de 30 años, porque recuérdese también que Jesucristo fue el segundo Adán, más adelante lo voy a mencionar, pero el ministerio de Jesucristo empezó a los 30 años. Probablemente Adán, amados hermanos, Dios lo creó a la edad de 30 años. ¿Por qué? Por una simple razón, fácil y sencilla. Dios no puede crear a alguien que pueda tener heridas psicoafectivas. O sea, en otras palabras, nadie que tiene mentalidad de esclavitud puede liberar a alguien. ¿Sí me entiende? O sea, Adán no tenía que tener mente de niño por una simple razón, porque iba a preguntar, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? Estoy solo en este mundo como niño. La Biblia no habla que Adán fue niño, no es cierto, solo dice que me encuentro solo, los animales tienen su pareja, su compañera y todo, pero yo estoy solo. Ya tenía conocimiento Adán de que tenía que tener una pareja. Y eso no lo hace un niño, por supuesto. No se puede. Por eso dice la palabra que Jesucristo fue el segundo Adán. Amén, amén. Así es que, volviendo a esto, cuando Adán y Eva eran seres de luz, porque estaban comunicados con el Padre, y la luz era, ¿qué dice? La vida de ellos, la luz de Jesucristo era su vida, eran seres de luz. Cuando ellos pecaron, ¿qué pasa cuando uno peca? Primero contristas al Espíritu Santo, pero de ahí Dios se hace, no es que se aleje, sino se hace a un lado, esperando que tú reconcilies, esperando que tú verdaderamente reconozcas lo que hiciste delante de Dios. Y eso mismo fue lo que le pasó a Adán y Eva, porque ellos tuvieron tiempo para presentarse delante de Dios y que Adán dijera, Señor, mira, comí del fruto prohibido, perdóname. Quizás Dios los hubiera perdonado, pero no hicieron eso. ¿Qué fue lo que hicieron? Huyeron. Pero cuando huyeron, amados hermanos, ellos quisieron cubrir la desnudez. ¿Por qué entonces? ¿Por qué decimos que eran personajes o seres de luz? Porque sin luz vieron quiénes eran ellos verdaderamente. Amén. Cuando vieron quiénes ellos eran, les dio vergüenza, conocieron el bien y el mal, conocieron la maldad, conocieron las cosas que a Dios no le agradaban. En ese mismo momento se cosieron algunas hojas, dice la palabra de Dios. Probablemente, dicen los estudiosos, fueron hojas de higuera. Porque, ¿qué fue lo que maldijo Dios? ¿Por qué la maldijo? Porque no dio fruto. Entonces, el cubrirse de una vestidura que no sea de Dios no va a dar ningún fruto. No sé si me va entendiendo. Tenemos todos que cubrirnos con la cobertura de Dios, que es la única que nos va a dar fruto. Y primeramente lo que nos da son los 9 frutos, las 9 cosas que menciona el fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5:19 o 21. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Entonces, hermanos, la realidad de las cosas es que cuando ellos pecaron, Adán y Eva pecó, el Malach de Dios, el ángel de Jehová, aquí lo dice, en el principio era el verbo, era Jesucristo. En el principio era el verbo y lo dice aquí nuevamente, en él estaba la vida. Entonces, él se presentó y vio, amados hermanos, que verdaderamente tenían hojas de higuera. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Ponerle y vestirlos de piel. 2 puntos, simulando que él era el sacrificio perfecto que Cristo iba a hacer. Amén. Sin remisión de pecados, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y el segundo punto, probablemente les puso piel de la que tenemos nosotros, porque eran seres de luz. Y las 2 teorías son válidas. Porque la luz, porque en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres de esa época. Amén. Así es que, hermanos, una vez más, ahorita paso a otro punto. Jesucristo ciertamente, desde el principio de los tiempos, se ha revelado a la humanidad. Desde antes de crear Génesis. No me quiero meter mucho totalmente en Génesis, porque hablar de Génesis es hablar de la rebelión de Lucifer, cómo Lucifer se llegó a creerse más que Dios, y dicen que Dios lo creó. Bueno, Isaías 45 dice que yo soy Jehová tu Dios, que creó la luz y creó la adversidad. Yo soy Jehová y yo hago todas esas cosas. Léalo en su casa. Isaías 45 dice que Dios mismo, Yahweh, hablando el Padre, creó el bien y creó el mal. Muchos dicen, ¿cómo puede ser un Dios bondadoso crear el mal? Ahora entonces yo le contesto, ¿verdad? Hermanos,
todos nosotros estamos aquí porque ya conocemos que el bien y conocemos el mal. Ya lo conocemos. Pero ¿qué hemos preferido nosotros seguir? Las cosas buenas. Ahora, que si no hubiera maldad, no se cumpliría lo que dice la palabra de Dios, que Dios anda buscando adoradores. ¿En qué? Entonces, tendríamos que quitar en espíritu y tendríamos que quitar en verdad. Porque para que tú sepas y estás adorando a Dios en verdad, quiere decir que tú conoces lo bueno y también conoces lo malo. Dios no quiere gente roboticada, ¿es correcto? Dios no quiere gente que esté programada o robots que le alaben. Te alabo, te alabo. Dios quiere personas que, Señor, yo te alabo por lo que hiciste en mi vida. Yo te alabo porque me sacaste de la maldad. Yo te alabo por lo que eres conmigo. Más que ser mi Dios, eres mi Padre. Por eso te alabo. Eso es lo que anda buscando Dios. Por eso Isaías 45 dice que Dios hizo la maldad y hizo las cosas buenas. A final de cuentas, amados hermanos, Satanás, que el Señor lo reprenda, él fue creado. ¿Para qué? Y Dios permitió que se cayera y hiciera todo lo que hizo. ¿Para qué? A final de cuentas, para ayudar a su pueblo. ¿Cómo así? Sí. Cuando dice que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. El pastor Alex, antes de ser pastor, tenía cosas raras. ¿Qué fue lo que vino a hacer Dios? A crear adversidad en mi vida, a crear cosas que, bueno, terminé convirtiéndome cuando el Señor permitió mandarme un espíritu de persecución, un demonio de persecución. Yo no podía dormir con la luz apagada o que andaba todo temblando. Sí, salía a la calle y pensé que todo el mundo me iba a matar. Algo tremendo. Y yo hice pacto con Dios ese día. Le digo, Señor, yo te entrego mi vida, pero ya no soporto esto. Ya llevaba bastantes días llevaba yo ya sin dormir, con miedo a que me iban a matar, pues. Y Dios lo hizo, inmediatamente quitó ese demonio y quedé libre en ese momento. Así es que, hermanos, de verdad y verdaderamente, hermanos, que Dios tuvo que crear las cosas negativas, la adversidad. Dios tuvo que crear las cosas malas. ¿Para qué? Para nosotros. Ahora, no por eso vamos a culpar a Dios de las malas decisiones del hombre. Por ejemplo, ¿cuál fue la primera mala decisión que hubo en la Biblia? Aparte de Lucifer, que el Señor lo reprenda. Bueno, Satanás, ya no es Lucifer. ¿Caín mató a quién? Por una mala decisión. Jesucristo se le apareció y le dijo, mira, Caín, el pecado está delante de ti, Caín, ten cuidado. No le importó. Dios se lo advirtió y no le importó. ¿Y qué pasó? Mató a Abel. Dios tuvo la culpa de que él actuara de esa manera. No es cierto. Fue su corazón ambicioso, su corazón de que le quiso dar lo más pobre al Señor, no sé. La envidia que le tuvo, no sé. Entonces, no hay que confundir que Dios crea la adversidad, que Dios crea la tiniebla, que Dios crea la maldad con las malas decisiones del ser humano. Que son cosas muy diferentes. La adversidad y las cosas malas son creadas para que nosotros, amados hermanos, hablo de hijos de Dios. Porque hay otra teoría o hay otra etapa en la cual pues Satanás como tiene engañada a la humanidad, ¿verdad? Pero como hijos de Dios, Él es servidor del Padre, servidor de Dios. ¿Para qué? Para que pueda venir a trabajar con nosotros, para que nosotros alcancemos la perfección en Cristo. Amén. Por ejemplo, ¿no dice la palabra de Dios que Satanás subió y le dijo, ¿dónde andabas? Le dijo a Satanás dijo, pues aquí estaba rondeando la tierra y pues mira, vi a tu siervo Job, que mira, pues todo le has dado, pues ¿cómo no te va a alabar si todo tiene? Y entonces Satanás, bueno, si le quitas su familia, si le quitas sus riquezas, verás que te va a blasfemar en contra de ti. Y dijo, bueno, hazlo. Pero hay un punto importante. Satanás le pidió permiso y le tiene que pedir permiso a Dios para poderte tocar. Él no lo puede hacer porque se le dé la gana. No es cierto. No es cierto. Él le tiene que pedir permiso a Dios. Y Dios por alguna razón permite o no permite las cosas. Pero ya es Dios. Algún día nosotros que tenemos muchas preguntas, ¿verdad? Señor, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina?
Algún día estaremos en su presencia, ¿verdad? Y diremos, Señor, pues ¿quién fue? Ay, mi hijo, pues fue la gallina, mi hijo. Bueno, creo yo, ¿verdad? Amén. Jesucristo es llamado Señor. Señor viene de la palabra griega kurlos, que significa lo que dice en Juan capítulo 20, versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor, que es kurlos, Señor mío y Dios mío. La palabra kurlos significa Señor, K-U-R-L-O-S, kurlos, Carlos, no sé cómo se pronuncia, Carlos, kurlos. Significa la palabra Señor, pero no en Señor como apellido, no Señor como nombre, sino Señor como arriba de. Arriba de. Nosotros estamos abajo de, y Él está arriba de nosotros, arriba del universo, arriba del mundo, arriba de todas las cosas. Por eso la palabra Señor, como le dijo, Señor mío, Señor que estás en las alturas, Señor, el único, arriba de todas las cosas. Y cuando usted le dice, ¿cómo está, Señor? Con un Señor entre nosotros, pues sabemos que estamos abajo de. O sea, abajo de Dios, pues, hablando de eso, no otra cosa. Amén. Entonces, desde ahí, Juan capítulo 20, 28, estaba afirmando Tomás, estaba diciendo, tú eres Señor arriba de todas las cosas. Amén. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo fue del linaje de Abraham, de la tribu de Judá, de la casa de David. Amén. Hay muchas profecías que usted sabe que se cumplieron, amados hermanos. Entre ellas lo que le acabo de mencionar, que él tenía que ser de Abraham, de la tribu de Judá, de la casa de David. Según Génesis, Números, Reyes, pero el cumplimiento vino a darse en Mateo capítulo 1, del 2 al 6, donde dice que es la genealogía de Jesucristo. Lo puede leer en su casa. Mateo capítulo 1, versículo 1, está la genealogía de Dios, de Jesucristo, donde dice que Él viene desde Abraham hasta nuestros días. Otra de las profecías que afirman que Jesucristo es la profecía de que tenía que nacer en Belén. Miqueas capítulo 5, versículo 12 dice que efectivamente Él nació en Belén. Y el cumplimiento vino a darse en Mateo capítulo 2, versículo 16. La profecía de Isaías 11:3, Isaías 6:11 dice que el Espíritu de Dios iba a estar sobre Él. El cumplimiento lo vemos directamente en Mateo cuando Él dice que este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Amén. Y hay muchas, hermanos, como la última que les comento es, al tercer día pues Él va a resucitar. Está en los libros de Salmos, está en Isaías, y en el Nuevo Testamento en cumplimiento pues en Mateo, en Lucas y en Juan, relata la historia que verdaderamente al tercer día Él fue resucitado. Amén. Samuel capítulo 7, versículo 15 dice, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será firmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable y eterno, conforme a todas las palabras y conforme a esta visión. Así habló Natán a David, afirmando que efectivamente, amados hermanos, el reino de Jesucristo va a ser eterno, es eterno. Recordemos que Jesucristo todavía no reina, sino reina en nuestro corazón, pero Él va a reinar literalmente cuando venga con sus santos a sentarse en el trono, en el templo, pues. Y sabemos la historia, pues, que va a estar 1000 años y después en esos 1000 años Satanás va a estar encadenado y luego va a ser soltado un poquito más Satanás y luego pues ya viene el fin. Amén. Mateo capítulo 1, pues ya le dije, relata la genealogía de Jesucristo. Amén. Y ciertamente pues Jesucristo, amados hermanos, es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay absolutamente nadie que pueda comprar tu pecado, ni que pueda redimirte, ni que pueda darte un pase para poder llegar al Padre. La palabra de Dios dice que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesucristo os será hecho. Nosotros siempre tenemos que tener la conciencia presente en todo momento y que todo lo que le pidamos al Padre tiene que ser en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que nos compró a precio de sangre, porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Dios habló a Moisés por medio del Malach. Éxodo capítulo 3, versículo 2, si me acompaña. Éxodo capítulo 3, segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 3,
Ahí le voy a afirmar, amados hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Y se le apareció ¿quién? Ahí lo dice claramente, en el original dice Malak, pero dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Quién se le apareció a Moisés? ¿Dios? Jesucristo, el Hijo de Dios. Que en ese momento era Dios, por supuesto, antes de ser hijo, no sé si me explico. O sea, no había venido a este mundo para redimir al mundo de pecado, no se había hecho hombre, sino era todavía magnificado. Yo pienso en mi humanidad, amados hermanos, que una de las razones por las cuales Satanás se rebeló en contra del Padre fue porque Jesucristo ya estaba sentado en el trono. En el principio era, ¿quién era? Dice, el Verbo. En el principio era Jesucristo. No dice, en el principio eran los ángeles, ¿no es cierto? Los ángeles y todo fue creado por Jesucristo. Pero pienso yo que Lucifer en ese momento, pienso yo que envidiaba que era el primogénito del Padre Jesucristo. Pienso que por ese motivo lo odió. Porque era el consentido de papá. Aunque eran uno solo, pues, pero era el consentido del Padre, Jesucristo, llamado Malak de Dios. ¿Sí? 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 Dígame sí, si no me pongo nervioso. Porque ahí lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos. Ok, material. Pero si nos remontamos a lo que dice la palabra de Dios en un principio, dice, en el principio era Jesucristo. No hay más. Si lo dice la palabra, lo creemos. Entonces, Jesucristo no fue creado, siempre ha existido, fue el primogénito del Padre, pero Satanás sí fue creado. Entonces, lógicamente que él vio que Jesucristo era primero y lógicamente que él sabía que era el consentido de papá y lógicamente sabía el poder que tenía. Entonces dijo, yo quiero eso para mí. Y ahí dice que mandó a llamarlo a la tercera parte de los ángeles y les dijo, miren, yo les prometo, ¿verdad? Hizo promesas ahí, que les voy a dar esto, que voy a hacer esto, que les voy a hacer, pero solo adórenme. Y cayeron en él, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que Satanás, había maldad en él, pero esa maldad llamada iniquidad. La iniquidad que es, lo he predicado en otras ocasiones, la iniquidad, amados hermanos, es el orgullo que trae el ser humano. En pocas palabras. Así nos creó Dios a nosotros así nos creó. Va por el ego. O sea, el ego, la iniquidad viene, no recuerdo la palabra hebrea ni griega en este momento, pero es el sinónimo de ego. Y en el ego hay orgullo, hay vanidad, hay vanagloria, hay que me esponjo y como pavo real así. Eso fue lo que le pasó a Satanás. Y entonces vio a Jesucristo y dijo, yo estoy más parado que tú, mano. Así es que, entonces lógicamente dijo, te me vas, se acabó. Entonces, cuando fue enviado con la tercera parte de los ángeles, ¿a dónde fue enviado? A la tierra. ¿Por qué la tierra? Porque estaba desordenada y vacía. Si estaba desordenada es porque algo estaba ordenado, y si estaba vacío es porque algo estaba lleno. Y luego, más adelante, la Biblia dice que Él es el príncipe de este mundo. Si Él estaba en el cielo, ¿cómo podía ser príncipe de la tierra? No se puede, tenía que haber estado en la tierra, porque un príncipe gobierna un territorio. Entonces, cuando Él fue echado de ahí, fue echado a la tierra, y fue cuando acabó con los monstruos marinos que habla la Biblia. ¿Cuáles son los monstruos marinos? Los dinosaurios, pues. La Biblia habla de monstruos marinos. Hay un pasaje exactamente, Job habla de dragón, menciona la palabra dragón, que ahí tiene dos posibilidades. Dragón, que lo sabemos que el Señor lo reprenda, y dragón en anfibio, de mar, pues, de monstruos marinos, pues. Entonces, hermanos, si nosotros escudriñamos la Biblia, la ciencia, y podemos escudriñarnos, Señor, dame revelación, investigo, vemos los libros, vemos el original, no la Reina Valera 1960, aunque es una Biblia muy buena para todos nosotros, y a mí me gusta mucho esta versión.
Pero cuando se ponga a escudriñar, yo le recomiendo, hermano, que vaya al original, griego y hebreo. El nombre correcto de la Biblia es interlineal. Busque una Biblia interlineal. Y ahí, hermano, va a ser algo hermoso. Ahí como Dios le va a revelar cosas que están ahí, pero que a veces ignoramos. La Biblia y la ciencia no se contradicen. Por ejemplo, la ciencia dice que nosotros tenemos 13 minerales, 13 o 19 minerales que están en la tierra. Claro que sí, porque salimos de ahí. Tenemos los mismos minerales esenciales que tiene la tierra, los tiene el ser humano, porque salimos de la tierra. El polvo eres y el polvo regresarás. Yo te hice de barro. Amén. Muchas de las cosas que nosotros pensamos, mucho de lo que nosotros nos imaginamos, está en la palabra de Dios, hermanos. Mucho, 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 mucho. Jesucristo, amados hermanos, tuvo que hacer tres cosas importantes en su momento cuando fue hombre, que era profeta, que lo cumplió en Isaías 42:1, que dice: el profeta es un representante de Dios y tiene relación en el presente y en el futuro. Uno de los grandes profetas que tuvo la Biblia fue el mismo Jesucristo. Él dijo en Mateo capítulo 23 lo que iba a suceder en el mundo. Cuando oigas rumores, guerras y rumores de guerras, y usted sabe todo lo que dice, habrá peste, habrá destrucción, cosas que estamos mirando. Él cumplió. Bueno, el grande profeta, pues, es Jesucristo, que todo lo sabe. Amén. Pero me refiero que él tenía que cumplir esas tres mediaciones entre Dios y el Padre. Recordemos que Jesucristo es un mediador. Lo único que nos separa del Padre es el pecado. Y entonces, ¿Cristo qué fue lo que hizo? Poner esa cortina. Piénselo por un momento. Pon una cortina transparente donde usted puede mirar aquí y está la cortina, entonces el Padre te puede ver. Pero su santidad es tan grande que esa cortina impide que seas destruido, que seas muerto, en pocas palabras. No es que no es que el Padre traiga juicio y, a ver, aquí va. No, tan solo con su misma presencia es tan santa, 3 veces santa, que hermano, dice la palabra de Dios que Dios es santo, pero es fuego. Su santidad es tan grande que el fuego consume lo que no es santo. Entonces, tan solo con que se presente, por eso mandó a Jesucristo. Amén. Segundo, tenía que ser sacerdote. Hermanos, Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Él compró, redimir significa comprar. Él compró el pecado y pagó el precio de su muerte, pagó el precio de sangre. Amén. Recordemos también que Jesucristo fue personificado cuando fue Melquisedec. Porque ningún sacerdote puede nacer de la nada. Tiene que haber sido creado, la autoridad de Santré. Si existes es porque fuiste creado. Pero Melquisedec no fue creado, dice, no tuvo madre, no tuvo padre, no tuvo genealogía, no tuvo nada. Entonces, si no fue creado, entonces es eterno. Entonces Jesucristo, Melquisedec. Cuando Abraham le dio los primeros diezmos, ¿se recuerda? Le vamos a dar los primeros diezmos a Melquisedec, rey de Salem. Era Jesucristo personificado. Hermanos, Abraham, Isaac y Jacob y Abraham vieron a Jesucristo muchas veces. Muchas veces lo miraron. Personificado, claro. Él no podía presentarse como yo soy Jesucristo porque no era Jesucristo en ese momento. Era el Malach de Dios, el Hijo de Dios, el primogénito de Dios. Era Dios. Él llegó a ser Yahshua, Salvador, hasta que Él vino a convertirse en hombre. Mientras era Dios. Todos le obedecían. Todo. Tenía poder, tenía gloria. Pero dice la palabra que Él dejó todo y vino a hacerse humilde. Y entonces todo el mundo se aprovechó de eso. Esencialmente Satanás, pues sabemos la historia. Amén. Y el tercer punto que Jesucristo va a cumplir, o ya cumplió, o sigue cumpliendo, es el rey que gobierna todas las naciones. ¡Ay, no es cierto! ¿Cómo no? ¿Quién reina tu corazón? Cristo, a través del Espíritu Santo de Dios. Dentro de muy poco, cuando seamos levantados, regresaremos. Dice que regresará con sus santos. Y reinaremos en esta tierra 1000 años, donde Jerusalén, el tercer templo que construyan, será la capital.
Amén, amén. Y de ahí reinaremos, y de ahí iremos. A ver, me imagino a Jesucristo, se vale imaginar. A ver, mi hermano Adolfo, vaya por allá a México, por favor, porque quiero que trate un problema por ahí, vas en mi nombre. Y ya no va a decir el hermano, ¿verdad? Bueno, voy a tomar un avión. No, porque vamos a tener cuerpos glorificados, semejantes al de Cristo. ¿Qué dice Tesalonicenses? A la verdad no todos moriremos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y esta mente tan cochina, tan sucia, tan corrupta, tan mala, será convertida en una mente diferente. Y este cuerpo que se enferma de todo, que tiene tos, que tiene gripa, que aquí, que allá, será convertido en un cuerpo que no le va a pasar nada. Lo más rico es que vas a poder comer. Cuando Jesucristo descendió, tenía un cuerpo glorificado. ¿Y no cenó con los apóstoles? ¿No comió pescadito con los apóstoles? Algo hermoso, amén. Así es que, hermano, tenemos que estar... Ya me pasé de tiempo, mire, usted no me dijo, hermano. Pero ya con esto voy a cerrar, así no. Tenemos que estar preparados, hermanos, porque hay cosas bellas y hermosas que Dios tiene para nosotros. Amén. ¿Tiene usted problemas en su hogar? Aquí está el libro de psicología que verdaderamente cambia. Que siente, como decimos en México, siente pasos en la azotea como que le andan espantando. Aquí está el libro que trae liberación a su pueblo. A ver, todo hay solución. Y si estamos pasando por algo en nuestra vida, Dios en su sabiduría por algo lo ha permitido. Él lo sabe. Amén. Mi hermano Anulfo era para que estuviera en una silla de ruedas y míralo caminando, bailando, danzando, saltando y todo. Yo estuviera muerto también y mírenme, aquí estoy todavía. Y muchos de nosotros tenemos cosas que decir. Quizás a mi hermano o ustedes, quizás de algo los libró Dios, un accidente, te sacaron la pistola o de algo, pero Dios siempre te ha libertado, nos ha libertado y estamos aquí. Aquí estamos, ¿por qué? Porque Él sigue trabajando con nosotros. Él quiere que tú y yo, por eso me decía, diles quién soy. Bueno, parte de lo que Él es, porque Él es muchísimo más que lo que yo hablé. Pero Él quiere que nosotros lo conozcamos. No pretendamos conocer al Padre si no conocemos al Hijo. Y no me vaya a decir que no conoce al Espíritu Santo, porque entonces no puede conocer a Cristo. Dios quiere que lo conozcamos, hermanos. Dios quiere que conozcamos a Cristo. Y es tan fácil y es tan sencillo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Escudriñar las Escrituras porque parece que en ellas verdaderamente tienes la vida eterna. Santifica tu vida. Viene la palabra kadosh, que es apártate del pecado, de lo que tú sabes que te aleja de Dios. Y verás que entrarás en comunión con Dios. Y verás que vas a dar a Dios como amigo. ¿Es tu Dios? ¿Es tu Padre? ¿Pero qué dijo? Que ustedes ya no serán más mis discípulos, ahora serán mis amigos. ¿No dijo Jesucristo? No. Somos amigos de Dios, aparte de ser nuestro Dios, nuestro Padre, somos amigos de Dios. Hermanos, Dios nos está hablando en esta mañana. Sé que ha corrido el tiempo, le pido 1000 disculpas, pero cuando me da por predicar, hermanos, no me detienen. Pero Dios quiere que verdaderamente nosotros tengamos una relación con Él. Él quiere revelar nuestros misterios, Él quiere hablarnos, Él quiere cambiarnos, Él quiere transformarnos. Lo que está descompuesto quiere que se componga, hermanos. Y si ya estamos compuestos, pues entonces quiere usarlo usted y a mí para ir y reparar esos teléfonos descompuestos que están allá afuera. Amén. La venida de Cristo está cerca, hermanos. Está muy cerca de lo que usted se imagina. Les recomiendo una vez más, hermanos, busque las noticias RT. Noticias muy buenas, no son noticias amarillistas. Son noticias muy buenas que le van a dar vienen de buena fuente. Amén. Así que póngase en pie, amado hermano. Póngase en pie, vamos. Dios nos ha hablado en esta mañana que es necesario que tengamos una relación con Dios. Que es necesario. Que si usted no lo entiende, pues no importa que no lo entienda. Pero sea sincero con Dios. Él es su Padre, Él es su amigo, Él es su Dios. Platique con Él como platica con un amigo. Bueno, ustedes no. Si hay un chismoso por ahí, pues chisme con Dios, pues. Porque Dios lo oye, es su papá, es su amigo, pues.
Papá, fíjate que, híjole, y te contara. A ver, cuéntame. Porque Él te oye, Él te escucha. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre. Amén. Vamos a orar. Padre, que estás en gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu palabra que ha sido viva y eficaz y más cortante, Señor, que una espada de dos filos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, tu palabra se ha predicado, Señor. A ver, repita conmigo, Señor Jesús, en esta mañana reconocemos tu poderío, tu poder, tu misericordia. Reconocemos que tú eres sobre todas las cosas. Hoy, dígaselo fuerte, hoy yo me comprometo a tener una relación contigo, cara a cara, porque he comprendido que aparte de ser mi Dios, eres mi Padre, eres mi amigo. Señor, hoy yo quiero que tú seas mi mejor amigo, porque sé que estarás y estás y has estado conmigo en todo momento y me has ayudado, me has fortalecido. Señor, desde hoy en adelante yo me comprometo a tener una relación como amigo contigo. En el nombre de Jesús, Señor, te cedo el derecho legal de mi cuerpo, alma, espíritu, recuerdos, a ti, mi Dios. De hoy en adelante, lo mejor que podemos hacer es tener una relación con nuestro Dios. Él conoce tus faltas, tus errores, lo malo, lo negativo que hay en ti, pero también conoce lo positivo, conoce lo hermoso, lo maravilloso que hay en ti y lo que podría ser aún en sus manos. Él lo conoce. Por eso es que Él, hermano, aunque muchas veces quizás queramos separarnos de Él, Él insiste, insiste, insiste en traerte a su rebaño. ¿Por qué? Porque te ha escogido desde antes de la fundación del mundo para revelarse a tu vida. Él quiere solamente revelarse a tu vida y tener una relación contigo. Es lo único que Él quiere. Hoy Dios nos está hablando a todos y nos está diciendo que tenemos que tener una relación con Él. No ver a Dios como un Dios lejano, ni como un padre con un bastón que solo busca el pretexto para golpearnos. Él quiere que lo veamos como un amigo que nos va a ayudar en todo momento. Amén. Vamos a orar para ser despedidos, hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque ha sido viva y eficaz y más cortante, mi Dios, que una espada de dos filos. Sabemos, Señor, que ciertamente, mi Dios de la gloria, tú eres nuestro papito hermoso, nuestro Dios, nuestro amigo, nuestro consolador, nuestro ayudador, Señor, y que siempre nos has sacado adelante, a pesar de que hemos tenido tribulaciones, pruebas, mi Dios, tú siempre has estado con nosotros. En el nombre de Jesús, mi Dios, nos vamos de este lugar, Señor, no de tu presencia, Señor. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor de la gloria, que en el nombre de Jesús, Señor, esta semana que comienza sea una semana bendecida, sea una semana, Señor, en el cual nosotros tengamos gracia y favor tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a dar testimonio, ayúdanos a ser mejores, Señor, cada día, en el nombre de Jesús, Señor. Cubrimos nuestros vehículos con tu sangre preciosa, nuestros hogares, nuestras casas, nuestras finanzas, nuestra familia, nuestro futuro. Lo cubrimos con tu sangre preciosa en el nombre de Jesús y declaramos inoperante espíritu de contragolpe, de revancha, en el nombre de Jesús, de venganza en contra de nosotros y todo lo que quiera venir a robar la semilla que hoy fue plantada en nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Nos declaramos más que vencedores en el nombre de Jesús. Gracias te damos, mi Dios. Amén, Jesús, y amén. Den un aplauso, Señor, vamos.